continuación, llevaremos a cabo el segundo panel temático del Día Internacional contra la Corrupción, el cual se titula Prevención y lucha contra la corrupción alrededor de los delitos ambientales, retos y oportunidades frente al uso de la inteligencia artificial. En primera instancia, escucharemos la presentación del señor Carlos Souza Jr. de Brasil, investigador asociado en Amazon y emprendedor, quien nos acompañará virtualmente. Adelante, señor Souza. Entonces, gracias por la invitación. Es un placer compartir los resultados de monitoreo de prestación, tala selectiva y otros tipos de ilícitos ambientales en Brasil. Yo soy investigador científico de Amazon, que es una ONG que fue fundada en 1990, sediada en la ciudad de Belém, donde se quedará la próxima COP30, Convención sobre el Clima, en el próximo año. Entonces, voy a hablar sobre cómo son los datos satelitales e inteligencia artificial para combatir esses delitos ambientales. En el próximo slide, diapositiva, tenemos una animación que muestra la evolución de la deforestación en el bioma Amazonia en Brasil. Este bioma en Brasil representa casi 50% del territorio nacional de Brasil. Y tenemos deforestación desde 1985 hasta 2024. Las áreas en amarillo son las deforestaciones más antiguas, las más recientes son en rojo. Y lo que podemos observar es que estamos avanzando de forma muy acelerada con la deforestación en Brasil. Estamos, en este periodo, detectamos casi 58 millones de hectáreas de bosques deforestados. Bosques primários. Também hacemos um monitoreio de bosques secundários, que são áreas que são deforestadas, usadas para ganaderia e muitas vezes abandonadas, e temos regeneração natural. Estes bosques não são monitoreados pelos sistemas oficiais em Brasil, pelo nosso sistema consegue detectar, então, ao redor de 7 milhões de hectares de bosques secundários também são perdidos. O que significa esta área? É casi a metade de la superficie de Colômbia que deforestamos en Brasil. Y una cuestión clave es que la mayor parte de esta deforestación es ilegal, como voy a mostrar en mi presentación. 93% es ilegal, como había dicho. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo conseguimos hacer ese tipo de estimativas? No se puede hacerlo solamente usando las imágenes satelitales. E usamos sistemas de alertas tempranos, conseguimos detectar a deforestação todos os meses, a cada 2 semanas generamos estes reportes e a cada mês emitimos um boletim de alerta. Os dados de alerta são enviados também para diferentes usuários. Esses alertas são refinados usando imagens satelitales mais detalhadas. Aqui é um exemplo de um alerta temprano detectado em amarillo e temos a imagem satelital Planet Scope que permite mirar áreas de 5 por 5 metros em la superfície e temos a informação de antes e depois da deforestação. Em verde oscuro é um bosque, está para nós outros que interpretamos as imagens satelitales, é muito fácil de distinguir que é um bosque ao redor. Temos áreas abertas, já deforestadas para o uso agrícola, ganaderia, pode ser também plantio de agrobosques. E abaixo está claro que temos esta nova área deforestada. Então, é uma prova que ocorreu em determinado período esta deforestação. Então, o próximo passo, este primeiro passo é cartografiar com precisão a deforestação. Então, já usamos inteligência artificial para isso e pensamos com algoritmos baseados em árvores de decisões e já estamos usando inteligência artificial que aumenta a precisão desta cartografia. Segundo passo é cruzar esses dados de deforestação com permisso de deforestação em escala nacional e subnacional. Esta é a parte mais complicada, porque esses dados estão distribuídos em diferentes sistemas de controle, não estão estandarizados,
não estão acessíveis e temos que buscar, usando muitas vezes a lei de acesso a dados públicos, e para poder fazer esse tipo de análises para responder se esta deforestação, por exemplo, foi autorizada ou não autorizada. Depois que identificamos os casos que não são autorizados, preparamos reportes detalhados em parceria com o Ministério Público, em escala federal e estadual. E esses reportes são enviados depois para a Justiça, através do Ministério Público. Então, são essas três etapas que são necessárias para que podamos estimar quanto da deforestação em Brasil foi ilegal. É importante destacar que esses dados estão disponíveis para todos os países da Amazônia através da RAIS, que é a Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada. Nós generamos este produto para o Brasil, mas outras ONGs também generam esse tipo de informação para os seus países. Seguindo, además da deforestação, outro tipo de ilícito que conseguimos detectar e estimar grado de legalidade é a tala seletiva de madeira. Então, a tala seletiva de madeira genera um processo de degradação dos bosques. Perdemos árvores muito grandes, perdemos estoques de carbono, perdemos biodiversidade de fauna e flora. Esta madeira retirada dessas áreas são comercializadas. Muitas vezes, esta madeira não tem permisso. Esta cifra de 35% ilegal é para ano passado, mas ha bajado o grado de ilegalidade, que é uma boa notícia, mas estava ao redor de 50% para todos os estados amazônicos. Então, este é outro trabalho que fazemos através de uma rede de ONGs em Brasil. Então, esta parte de monitoreo está bastante avançada e também já temos algoritmos de inteligência artificial para detectar. O que precisamos avançar é como usar essas informações para a aplicação da lei. Este é um reporte que foi feito por outro investigador de Amazon, da área legal, onde se evaluou como estão sendo processados esses reportes em uma escala judicial, na esfera judicial. Então, esses informes são enviados na escala de propriedade rural, porque é necessário identificar proprietário da área. Pode ser uma empresa, pode ser uma pessoa física. Então, é importante cruzar esses dados satelitais com esta área de prédio rural. Então, este cadastro de propriedades rurais é imprescindível para poder chegar a este reporte. E o Brasil está bastante avançado com isso. Então, essas áreas são embargadas e muitas vezes se pode retirar ou destruir maquinária que está disponível para evitar uma deforestação nessas áreas. E na escala de justiça, como avançamos, aí, desde 2017 até 2020, 3.561 os casos, mas solamente 650 sentenças que foram aplicadas. Então, menos que ao redor de 20%. Não está avançando muito, podemos mirar essas cifras a cada período. Está bajando o número de sentenças e, por médio, é como quase 3 anos para ter a sentença final. Isto é espera de primeira instância e espera de Suprema Corte também. Então, ao redor de 3 anos para completar todo esse ciclo. Pero avançamos porque já há jurisprudência para uso de dados satelitais com cruzamento desses cadastros, bancos de dados, para a aplicação da lei. Isso é um avanço, mas ainda não avançamos efetivamente usando toda a informação disponível. Precisamos avançar muito mais na esfera judicial para que seja efetiva a aplicação desse tipo de ferramentas. Seguindo, vou falar também sobre o uso de inteligência artificial para prevenção, porque estava falando mais para a aplicação da lei. Os bosques são perdidos e o próximo passo é tentar aplicar a lei para punir
la deforestación ilícita. Entonces, pero es posible también se anticipar y usando modelos predictivos. Nosotros construimos Previsia, es un modelo que usa variables biofísicas, socioeconómicas, de infraestructuras para indicar las áreas en el próximo año que tienen mayor riesgo de deforestación. Este es un ejemplo. En naranja oscuro son las áreas con riesgo alto, y estes polígonos em negro são as detecções de deforestação pelo Sistema Oficial do Brasil, PRODES. Então, há uma correspondência muito grande de las áreas de risco com as áreas onde se passou a deforestação. E temos este tipo de análises para 4 anos, 2021 até 2024, e o que observamos é que 73% médio da deforestação prevista está hasta 4 kilómetros da área onde indicamos que há deforestação. Então, estes sistemas são muito efetivos para indicar as áreas críticas e se pode ter uma planificação preventiva para evitar deforestação. Isto é que estamos trabalhando agora com o Ministério Público de Estados da Amazônia para avançar com uma agenda preventiva, porque podemos continuar monitoreando o bosque, perda de bosque e tentar reverter esses problemas na justiça. E outro caminho também é combinar a parte preventiva, o que precisamos avançar no Brasil. E trago esta imagem para indicar que esses são caminhos, carreteiras com essas linhas brancas que são abertas todos os meses, todos os anos no Brasil, e nós usamos a inteligência artificial para detectar essas carreteiras secundárias e caminhos que são usados para sacar a madeira, para acessar áreas para garimpo de ouro e para a deforestação. Então, esta é uma infraestrutura que não está nos mapas oficiais. Nós podemos mapear para toda a Amazônia usando inteligência artificial, e é uma variável muito importante em nosso modelo preditivo. Para encerrar, vou compartilhar rapidamente nossa experiência com o Ministério Público dos Estados na área de prevenção. Hemos firmado término de cooperação técnica, onde preparamos reportes, são mais que 223 boletins municipais, 15 diagnósticos para que os Ministérios Públicos dos Estados possam priorizar áreas para prevenção de deforestação. Fizemos capacitação e treinamento para o uso da informação e também preparamos com eles um modelo de informe técnico para apoiar a aplicação da lei, porque isso é uma parte que a inteligência artificial também pode avançar bastante, é usar toda a informação disponível para preparar a primeira versão do informe, e os técnicos podem revisar e seguir com o processo. Caso contrário, podemos ter problemas com esse reporte na esfera judicial. Então, é uma coisa que estamos avançando bastante, é o uso de inteligência artificial para melhorar a precisão destes reportes que são enviados para a esfera judicial. Então, mensagens finais, os dados obtidos com satélites, esses dados cadastrais e permissos são essenciais para combater as atividades ilegais. Então, a parte satelital, com o uso de inteligência artificial, os algoritmos estão abertos, se pode avançar muito rapidamente. Mas esta parte de cadastro rural e os permissos que necessitam de bastante trabalho para melhorar a qualidade e transparência e acesso às bases de dados. Os responsáveis por a gestão ambiental a escala nacional e subnacional devem trabalhar fortemente para melhorar a questão da transparência. Para mim, sem transparência não vamos poder combater a corrupção, porque se não conseguimos entender o que está passando, se não podemos ter a informação de quais são as autorizadas, onde está sendo aplicada a lei, não vamos conseguir combater a deforestação ilegal e taxa seletiva também. Um ponto que considero de impacto desta fase de projeto é que já há jurisprudência para utilizar esse tipo de dados, significa que podemos enviar as multas, estas informações diretamente, automaticamente para os infratores. Então, muito trabalho era necessário em campo para documentar, registrar
y preparar los reportes para aplicación de la ley. Ahora, con este tipo de jurisprudencia en Brasil, podemos acelerar y avanzar más al combate de la deforestación ilegal y otros ilícitos ambientales en Brasil. Para cerrar, yo soy optimista, pero no tenemos mucho tiempo para cambiar este proceso. La deforestación tiene avanzado bastante. Casi 20% de la área en la Amazonía está deforestada. Tenemos más 20% de área con degradación de bosques. Y ahora tenemos esta emergencia climática con sequías, 2 años consecutivos de sequías. 23 y 24, es probable que 25 será bastante seco también porque no tenemos bastante lluvias ahora y hay un sinal de los ecosistemas acuáticos que podemos estar cruzando este punto de no retorno, pero no tenemos mucho tiempo para cambiar. Es ahora que tenemos que mover para tentar mitigar y en muchos casos vamos a necesitar adaptar a las áreas más impactadas, principalmente de los pueblos que viven en los bosques. Gracias por su atención. Muchas gracias, señor Sousa, por esta valiosa presentación. Damos paso ahora a la intervención de la señora María Fernanda González, presidenta de Planet AI Nature Space. Bienvenida, señora González. El apuntador también, por favor. Buenos días, muchas gracias a todos por escuchar mi intervención. Nosotros somos una ONG, nuestro nombre es Planet AI Nature Space. Somos fundada y formada por un equipo de científicos e ingenieros españoles especializados en varias áreas de la ciencia y tecnología, como por ejemplo la astrofísica, la física teórica, las matemáticas, biología, oceanografía, entre otras. Con esta presentación quiero invitarles a que intentemos responder a esta pregunta. ¿Es razonable y es posible calcular el valor oculto de la naturaleza? Nosotros somos una ONG independiente que creamos tecnología para esto y utilizamos observación de la Tierra, inteligencia artificial y blockchain para garantizar la trazabilidad y la trazabilidad de todos los proyectos que se basan en la naturaleza. Entonces les voy a contar cómo lo hacemos. Y para ello primero quiero hablar de nuestros protagonistas. Los protagonistas de la naturaleza son los pueblos indígenas, especialmente en Colombia y en el Amazonas. Si nosotros vemos, los pueblos indígenas están distribuidos en aproximadamente 90 países. Son más de 476 millones de personas y ellos son los responsables de que nosotros estemos bien a nivel de biodiversidad. Por tanto, la protección de los pueblos indígenas es fundamental dentro de nuestro trabajo y de lo que nosotros estamos haciendo en nuestra fundación. Ellos son los guardianes de la naturaleza, protegiendo el 80% de la biodiversidad, también utilizando y sobre todo utilizando sus conocimientos ancestrales. Su conocimiento hace que todos los proyectos nuestros sean más sostenibles y más duraderos. Por eso son protagonistas. Y esa naturaleza que ellos protegen se está perdiendo. Como pueden ver en este gráfico, año a año vamos perdiendo gran cantidad de territorio y de zonas verdes y profundamente importantes dentro de todo el planeta en diferentes lugares del mundo. Hemos de ayudarnos, ayudándoles también a ellos a proteger esta naturaleza. Aquí tenemos un mapa del mundo donde los puntitos en color rosado indican la pérdida de biodiversidad que hemos tenido desde el año 2001. Y es pérdida de árboles tremendamente importantes, de árboles gigantes de bosque natural en todo el planeta. También pueden ver en este mapa cómo precisamente el Amazonas es el corazón del planeta. Es uno de los corazones más importantes que tenemos para la biodiversidad. Y acabamos de ver en la ponencia anterior que la estamos perdiendo. La naturaleza nos provee de alimentos de todos los tipos, de servicios ecosistémicos como la prevención de las inundaciones, mecanismos de prevención de la sequía, la polinización, oxígeno y captura de CO2 gracias a los bosques. Pero la mayoría de estos servicios son gratuitos, por ese motivo solemos ignorarlos. Y como los ignoramos, no los podemos gestionar ni mejorar. Necesitamos por ello encontrar el valor real y oculto que tiene la naturaleza. Imaginemos un conjunto de elementos de la naturaleza, que eso se llama, en términos generales, nuestro patrimonio. En el patrimonio tenemos los bosques, los manglares, la flora, la fauna, los servicios ecosistémicos y nuestras comunidades indígenas con la cultura y la biodiversidad. Por ejemplo, imaginemos el Amazonas. Ahí tenemos gran cantidad de activos en el Amazonas, no solamente los bosques, sino también el agua limpia, los acuíferos y otros elementos que tiene la naturaleza. Pero en el Amazonas, como ya hemos visto, hay gran cantidad de pasivos. Tenemos la minería, tenemos plásticos, tenemos CO2, tenemos contaminación del agua, etcétera, etcétera.
Por tanto, si nosotros hablamos en términos de conservación y de cuantificación de la naturaleza, falta activo y pasivo por calcular. El pasivo calculado no es del todo real y el patrimonio está parcialmente calculado. No solo aquí, en todo el mundo. Es necesaria una solución mundial. En el ejemplo de los bonos de carbono, que es una manera de cuantificar un activo que tienen los bosques, una tonelada de carbono natural verificado, son unidades de carbono, lo que implica es que podemos hacer que le demos el valor a la naturaleza para que empresas que están contaminando la naturaleza hagan inversiones y podamos proteger los ecosistemas. ¿Pero qué pasa? Las empresas están comprando los bonos de carbono y estamos teniendo una solución interesante pero parcial, porque los bonos de carbono no nos van a solucionar todo. Tenemos que continuar analizando la naturaleza. Si nosotros miramos solamente y analizamos qué pasa con las empresas del oil and gas en todo el mundo, en el año 2022 esas empresas generaron un beneficio para ellas de 4 trillones de dólares, para ellas, y un perjuicio a la naturaleza de 4,4 trillones. Esto dice muchísimo, porque ese perjuicio es para todos nosotros, para el sector natural y para todas las personas de nuestro planeta. La cuantificación inadecuada de los activos y pasivos naturales de la Tierra conduce a una injusticia y desigualdades sistémicas. Es muy obvio, es muy lógico. Lo que pasa es que a veces nosotros estamos en sitios donde vivimos con naturaleza, agua, recursos y no lo vemos. Pero si vamos a otros lugares del mundo, el problema es tremendamente grave. ¿Qué hacemos nosotros? Resulta que cuando empezamos el proyecto, hace aproximadamente unos 2 años y medio, existían 350 satélites de observación de la Tierra. Ahora tenemos 900 satélites de observación de la Tierra. En 2 años hemos ganado 600 satélites de observación de la Tierra y ya la estamos mirando, ya la podemos analizar. ¿Qué hacemos con esta información? Utilizamos algoritmos de inteligencia artificial. De hecho, no solo los usamos, los creamos. Nuestro objetivo es crearlos, utilizar el talento y la preparación de las personas para que esos algoritmos nos permitan entender qué tenemos en la naturaleza. Primer vídeo, por favor. Los satélites están formados por satélites activos y satélites pasivos. Un satélite pasivo es un satélite que es capaz de captar la información que refleja la luz del sol en la naturaleza. Ahora lo veremos en uno de los vídeos. Esta información es la que nosotros trabajamos, utilizamos la física fundamental, la óptica, para poder tener esta información. Aquí tenemos información de una imagen satelital de un satélite que se está moviendo alrededor de la Tierra. Ahora imagínense 900. Es que tenemos la tecnología disponible para observar cómo esos satélites nos dan información de todo tipo de elementos en la naturaleza. Siguiente vídeo, por favor. Y este satélite activo que están viendo ahora es de la Estación Espacial Internacional y es un láser que se lanza y se devuelve para que nosotros podamos ir tomando información, como por ejemplo de la altura de los bosques e información de lo que hay en la Tierra. Esta información está disponible. Nosotros sabemos trabajarla. Hay muchísima gente con talento para trabajar esta información. Ahora bien, ¿qué tenemos a nivel de información y cómo la manejamos? A partir de la información y de las imágenes que tenemos, utilizamos el espectro electromagnético, lo procesamos y con algoritmos nuevos de inteligencia artificial más muchísimas herramientas que tiene la ciencia y la tecnología, creamos una tecnología global. ¿Qué tipo de herramientas hay? Astrofísica, deep learning, química teórica y computacional, todo tipo de técnica que se utiliza en biología, en astronomía, en geología, en todas las áreas donde nosotros estamos trabajando. Es importante ver que este es un proyecto multidisciplinario y que necesitamos muchas cabezas pensantes, muchas cabezas para que nos ayuden a desarrollar la tecnología. ¿Cómo cuantificamos el capital natural? Voy a mostrarlo rápidamente con algunos ejemplos. A nivel de la tecnología, nos movemos con varios principios fundamentales. Esta tecnología genera investigación. Trabajamos con varias universidades, tanto europeas como colombianas, para desarrollar diferentes líneas de investigación en varias áreas donde nosotros estamos profundizando. Generando empleos de calidad, que es una gran necesidad en muchos países, como por ejemplo Colombia. Generando formación, como por ejemplo cuando trabajamos con las comunidades indígenas y otro tipo de comunidades. Nuevos servicios para poder sacar esas tecnologías y solucionar problemas, no solamente del medio ambiente, sino otro tipo de problemas, como por ejemplo los problemas jurídicos asociados al medio ambiente, es decir, de manera indirecta, problemas jurídicos asociados al medio ambiente. En el agua tenemos muchos pasivos. Todo esto que les voy a mostrar son casos reales. Tenemos la bahía de Cartagena, aquí tenemos información de pasivos en el agua que vienen dándose desde hace décadas. La ventaja de la información satelital es que nosotros podemos ir al pasado y estudiar esta información y saber desde cuándo se está generando esta información. Podemos generar evidencia y no solamente desde cuándo, sino desde qué fuente de información.
Trabajamos en el Caribe con el sargazo. El sargazo es un problema para muchos aspectos, pero en particular este que les estoy mostrando es para empresas que tienen problema cuando se mete el sargazo dentro de las depuradoras, lo dañan. Entonces, los algoritmos predictivos permiten arreglar esto. Tenemos el problema de Repsol en Perú, plásticos en el agua, pasivos en el aire, contaminación del aire en el Golfo de México, contaminación del aire en la República Dominicana, contaminación del aire por metano. Hay 30 millones de pozos abandonados, no sabemos cuáles están emitiendo en el mundo metano. Impacto de las cocinas de leña en la salud, pasivos en el suelo, zonas de sacrificio donde la gente vive y trabaja para la fábrica que les contamina, contaminación por minería, alertas por deforestación. Tenemos también activos en la naturaleza, como por ejemplo, somos capaces de detectar el agua subterránea. Somos capaces de reemplazar los métodos actuales que se utilizan de medición en campo para detectar agua subterránea, que es un tema muy importante, muy interesante en este momento, por ejemplo, para Colombia. Monitoreo del Amazonas, sabemos exactamente el Amazonas cuánto vale a nivel de activo ambiental y también sabemos sus pasivos. Es decir, tenemos un balance de lo que es todo el bosque del Amazonas. Podemos monitorear la reforestación, detectamos el carbono azul. Los manglares son un gran sumidero de carbono azul. En Colombia tenemos un proyecto y un trabajo científico publicado con la Universidad Nacional de Colombia en que ya hemos cuantificado todo el carbono azul que tiene Colombia. Pero para que esto funcione hay que formar. Y desde nuestra filosofía la formación empieza con la formación en sabiduría ancestral para nosotros y en tecnología para los pueblos indígenas. Entonces es una combinación de dos esfuerzos, ellos y nosotros, que ellos nos ayuden a saber qué necesitamos hacer y que ellos aprendan qué estamos haciendo y que sepan que esas tecnologías son útiles para ellos. El primer curso que se formó en conocimiento ancestral e inteligencia artificial fue en octubre de este año. Hicimos una formación para líderes indígenas del Amazonas, más de 22 líderes con un impacto en 12.000 comunidades, 12.000 personas en el Amazonas. Y trabajamos temas como la optimización en la agricultura, manejo y preparación de los alimentos. Por tanto, ¿es razonable y posible calcular el valor oculto de la naturaleza? Después de la presentación me gustaría que todos ustedes lo piensen, se autorrespondan, pero mi mensaje final es: si podemos aprovechar nuestra inteligencia natural para descubrir el valor oculto de la naturaleza, tener una trazabilidad correcta de la contaminación y valorar adecuadamente los activos naturales, estaremos en el camino de crear un mundo más justo y saludable para todos los seres que lo habitan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora González, por esta presentación. Acto seguido, damos la bienvenida al señor Gustavo Adolfo Guerrero, procurador delegado para Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos y Agrarios de la Procuraduría General de la Nación. Adelante, señor procurador. Muy buenos días para todas y para todos. Es un gusto para mí presentarles un saludo en nombre de la señora Procuradora General de la Nación, la doctora Margarita Cabello Blanco, y particularmente de todo el equipo de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos y Agrarios. Una de las preocupaciones fundamentales en este periodo de la Procuraduría General de la Nación ha sido el de la lucha y el combate de los delitos ambientales y particularmente todos aquellos que constituyen o se erigen como motores de la deforestación. De esta forma, la Procuraduría ha concentrado sus esfuerzos durante este periodo en los motores de deforestación más relevantes como la introducción de ganado dentro de las áreas del sistema de parques nacionales naturales en Colombia, los parques naturales regionales también, la construcción de vías ilegales dentro de estas mismas áreas, identificando y logrando comunicar al Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros delitos ambientales algunas alertas asociadas a la construcción de este tipo de infraestructura, pero también con lo que tiene que ver con el acaparamiento de tierras como un motor de deforestación particularmente difícil de identificar y de establecer, especialmente cuando corresponde
la tipificación como una agravante dentro de los delitos consignados en el título correspondiente a los delitos ambientales contra los recursos naturales, pero también difícil de abordar cuando corresponde al quehacer del Estado en el marco de la gestión pública para lograr contener ese acaparamiento de tierras, no necesariamente como una conducta punible, sino como una forma, una expresión o un fenómeno que favorece y facilita la pérdida de bosque natural. Y para ello nos hemos querido valer de herramientas tecnológicas y en ese sentido en la reciente Mesa Nacional de Deforestación, la cuarta Mesa Nacional de Deforestación, la Procuraduría General de la Nación presentó 4 herramientas concretas. De ellas 3 herramientas de carácter tecnológico y alguna de ellas que utiliza la inteligencia artificial a las que me quiero referir. Quiero, por razones de contexto, precisar que la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Mineroenergéticos y Agrarios cumple 2 de las 3 funciones o misionalidades que tiene la Procuraduría General de la Nación, que son la función preventiva, que busca, como su nombre lo indica, prevenir la ocurrencia de conductas que comporten la infracción a los deberes funcionales de los servidores públicos o que involucren la vulneración de derechos de los ciudadanos, y también, por supuesto, velar por la protección y la defensa del ambiente, como es el mandato constitucional que atribuye la Carta Política del año 91 a la Procuraduría. Y de otra parte, cumplimos con un deber que es el de la intervención judicial. La intervención judicial en procesos judiciales en los que se debaten asuntos asociados a estos 3 sectores de la gestión y de la administración pública: el sector ambiente y desarrollo sostenible, el sector minero energético y el sector de agricultura y desarrollo rural. A la primera herramienta que quisiera hacer referencia es a la herramienta, y que es tal vez el logro más relevante de esta administración de la Procuraduría General de la Nación en la lucha para la contención contra la deforestación, es el diseño de una herramienta geoestadística para el seguimiento a la deforestación. Y quiero poner inicialmente un contexto. Una de las principales dificultades que tiene el actual sistema de monitoreo de bosques y carbono, que es el sistema oficial para el cálculo y el establecimiento de la situación de la deforestación en todo el territorio nacional, es que se emiten informes anuales de deforestación con capas de cobertura que van de alguna manera reflejando los cambios en esas coberturas vegetales, y de otra parte boletines trimestrales y semanales de alertas tempranas de deforestación, donde se identifican núcleos activos de deforestación, pero que básicamente son de cierta forma predictivos, bajo un modelo de cálculo y de estimación que permite alertar qué es lo que podría llegar a estar sucediendo. Pero los informes sobre la deforestación se van presentando y se van dando a conocer al público como resultado de análisis, no como datos abiertos, con lo cual se ha venido incumpliendo con la ley colombiana sobre transparencia y acceso a la información pública, y de otra parte se presentan de una manera tardía, inoportuna. Se presenta aproximadamente con 6 meses de rezago, de retraso, lo que ha permitido y favorecido el avance de la deforestación y de los motores sin que se tomen medidas oportunas. Se hacen, el IDEAM lo que hace, que es el administrador de esta plataforma del sistema de monitoreo de bosques y carbono, hace los análisis de información a partir de imágenes libres del proyecto NI-CFI, que tienen una resolución aproximada de 30 por 30 metros. Como acabamos de ver, en Brasil están haciendo el monitoreo y el seguimiento de la deforestación con imágenes satelitales de 5 por 5 metros. Es decir, estamos ciertamente rezagados en la medición y el monitoreo de la deforestación.
¿Cuál es entonces la necesidad y por qué la Procuraduría General se involucra en este asunto? Precisamente a partir de una actuación preventiva que incluso dio lugar a una actuación disciplinaria por el incumplimiento de los estándares de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, y sobre todo estándares que resultan aún más cualificados a partir de la aprobación del Acuerdo de Escazú en Colombia, pues hay que señalar que la Procuraduría encontró la necesidad de proveer información actualizada y precisa sobre la deforestación diseñada para facilitar la implementación de acciones preventivas oportunas. Pero adicionalmente con otra finalidad, para generar insumos para las autoridades ambientales, entes administrativos, fuerza pública y otros actores clave orientados a optimizar toma de decisiones informadas y eficientes. Pero por supuesto también promover la articulación interinstitucional a través de la elaboración de informes interdisciplinarios que estén focalizados, actualizados y sean descriptivos y permitan fortalecer la capacidad de respuesta colectiva. Pero particularmente poner a disposición de la ciudadanía una herramienta que el ciudadano pueda utilizar y pueda emplear para contrastar la información que pone a disposición de los ciudadanos el sistema de monitoreo de bosques y carbono que administra el IDEAM. El sistema de monitoreo de bosques y carbono que administra el IDEAM, como les mencionaba, no era en un principio un sistema de datos abiertos. Es una situación que se ha corregido gracias a las recomendaciones de la Procuraduría, pero inicialmente se presentaba el informe ya procesado, con los datos procesados, el análisis propio del IDEAM, sin que permitiera que un científico, que una institución, que una organización, cualquier entidad, una universidad pudiera contrastar esa información y llegar a sus propias conclusiones. Lo que la Procuraduría quiere es poner a disposición de la ciudadanía ese código, un código que puede ser utilizado por cualquier ciudadano, empleando imágenes satelitales que pueda obtener en cualquier fuente. Hay muchas fuentes de imágenes satelitales que son gratuitas y que pueda procesar esa información con la herramienta que ponemos a disposición de la ciudadanía y de la institucionalidad y llegar a sus conclusiones y requerir del gobierno y de las autoridades administrativas locales, regionales, nacionales, la toma de las medidas que correspondan. ¿Cómo trabaja la herramienta que hemos diseñado? A partir de imágenes satelitales de alta resolución que nos ha provisto inicialmente la Sociedad Zoológica de Frankfurt a través de un memorando de entendimiento, se toma una primera temporalidad como base de comparación y empleando elementos de inteligencia artificial hemos logrado entrenar un modelo que logra clasificar una imagen satelital en distintas categorías, una de ellas siendo la deforestación. Es a través de la plataforma Python que hemos logrado generar este modelo y es como enseñarle a un niño a ir aprendiendo a identificar cómo se comporta la deforestación y cómo se puede identificar la deforestación. Lo más interesante de la herramienta es que nos va a permitir también en una evolución más adelante ir trabajando en otros fenómenos criminales y en otros fenómenos que comporten el atentado, la amenaza sobre el ambiente y los recursos naturales renovables. Estamos trabajando ya, por ejemplo, en una adaptación para poder monitorear la existencia o no de maquinaria amarilla con la que se adelantan labores de minería ilegal, la llamada minería ilegal, que no es otra cosa que la extracción ilícita de minerales. Es ese seguimiento de lo que son dragas y dragones que se utilizan particularmente en este tipo de actividades. Tomando la clasificación realizada y el modelo logra identificar y diferenciar parches de deforestación por tamaños. Entonces lo tenemos dividido y clasificado de acuerdo a la categorización que el propio Código Penal establece hoy luego de la última reforma que introduce los delitos asociados a la deforestación por parches de más y de menos de 1 hectárea. En cuanto a vías ilegales, ha sido relevante el empleo de imágenes de alta resolución porque nos han permitido identificar, esto sí de manera manual, la expansión y el desarrollo y emitir alertas como la que se hizo el año pasado a principios de año sobre la construcción de cerca de 14 kilómetros de vía que se
estaban afectando un área de protección en el resguardo Yari-Yaguará 2 y estaban favoreciendo y facilitando la construcción de vías que iban a conectar con una que ya se adentra dentro del Parque Nacional Natural, el Chiribiquete. Generamos el contraste entre dos distintas temporalidades y podemos hacerle seguimiento a los distintos parches. Tomamos cada parche como si fuera un hijo de la herramienta y le hacemos seguimiento de cómo va creciendo, cómo va comportándose, y eso permite, por supuesto, encender las alertas para las distintas autoridades. Voy a mostrarles simplemente algunas imágenes de lo que es el funcionamiento de la herramienta. Esta es una imagen satelital de alta resolución precisamente de la vía del resguardo resguardo indígena Llanos del Yari-Yaguará 2 en septiembre de 2024. Ahí vemos unos trazados de unas vías. Y este es el resultado del procesamiento a través de la herramienta. Entonces la herramienta nos identifica lo que son las áreas deforestadas en verde, en rojo lo que son, los bordes rojos son las áreas que superan 1 hectárea, pero ya nos permite, fíjense, identificar en amarillo esos parches que son pequeños, que empiezan a generarse, que son áreas, parches de menos de 1 hectárea que están siendo deforestadas. Aquí simplemente unos datos, resultados de ese monitoreo, voy a obviarlos, simplemente mencionarles cómo también nos permite identificar los nuevos tramos de vías ilegales. Y pues aquí tenía el código QR para que puedan ustedes acceder a la herramienta, tanto al código para el análisis de la deforestación como a las imágenes libres. Perdón. Voy a tomarme aquí un minuto mientras ustedes pueden capturar el código QR. Y básicamente hemos desarrollado otro par de herramientas fundamentales e importantes, pero quería sobre todo hablar de la primera. Una, la herramienta de monitoreo y seguimiento a la sentencia es 4360 de la Corte de 2018 de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de Casación Civil y Agraria, que declara la Amazonía como sujeto de derechos, sobre la que la Procuraduría ha venido haciendo seguimiento. Y es una herramienta que va a ser útil para las 118 entidades vinculadas, obligadas, como para el ente de control en el seguimiento. Pero también para ciudadanos y usuarios externos, porque les va a permitir identificar cómo va avanzando el cumplimiento de la sentencia. Y finalmente, voy a pasarlo muy rápidamente, aquí también el código QR para que puedan acceder al sitio, a la ubicación en el sitio de la página web de la Procuraduría General de la Nación, donde está alojada la herramienta de seguimiento a la sentencia. Herramienta que, por demás debo decirlo, nos va a ser útil para el seguimiento de otras sentencias estructurales sobre las que la Procuraduría hace seguimiento. Esta, por ejemplo, doctor Mauricio, queremos implementarla para el seguimiento de la sentencia del Río Atrato. Y una herramienta o modelo de seguimiento del proceso administrativo ambiental sancionatorio. Aquí básicamente de lo que se trata es de establecer una herramienta que es alimentada por autoridades ambientales y permite a los procuradores judiciales decidir con unos criterios de manera automática cuándo intervienen y cuándo no en un procedimiento sancionatorio ambiental, facilitando la tarea de esos procuradores, favoreciendo la transparencia, pero también ejerciendo un control sobre todas las autoridades ambientales regionales. Eso es lo que quería contarles. Muchísimas gracias por el tiempo. Procurador, le invito a que se quede porque ya vamos a hacer nuestra ronda de discusión. Muchísimas gracias. Ahora invitamos a moderar este panel al señor Mauricio Madrigal, especialista en incidencia política del World Wide Fund for Nature, WWF Colombia.
Asimismo, quiero invitar a nuestros panelistas que se unan a la conversación, que estará a punto de iniciar. Nos falta la conexión con el señor Sousa, ¿cierto? Él va a participar del panel. Vale. Listo, comenzamos. Bueno, muy buenas tardes ya. Ya es el último panel. Vamos a intentar de que sea lo más ágil posible. Tenía una introducción así súper planeada, pero viendo ya las caritas también haciendo como del almuerzo y por ahí preguntando temas de alimenticios, dije no me voy a tardar tanto. Simplemente quisiera traer una reflexión importante de contexto para que lo tengamos un poquito en cuenta. Cuando vemos esas imágenes satelitales de la Amazonía, cuando vemos esos puntos rojitos, amarillos y vemos esos bosques por allá lejanos, a veces sentimos, bueno, pues qué tristeza esta crisis y qué tristeza esa deforestación. Y no ligamos, por ejemplo, esa deforestación de la Amazonía con la escasez de agua en Bogotá. No logramos comprender cómo esos ríos voladores o cómo se conectan la Amazonía con los páramos, cómo nos estamos viendo cada vez más abocados a una crisis realmente sistémica y estructural. Y yo no quiero seguir tampoco como profundizando en esos detalles de crisis. Pasa, como lo sabe Gustavo, y estuvo invitado a mis clases ahí en la Universidad de los Andes, lo que me dicen mis estudiantes, no diga más que me da ecoansiedad. Pero esa ecoansiedad, si la transformamos en acciones, en reflexiones que transformen los territorios, pues nos va a bajar un poquito, y esa es la primera reflexión, y no voy a decir más, porque quiero que escuchemos a nuestros invitados. Voy a empezar, querido Carlos, por ti, pero deme un momentico. Vamos a hacerlo al revés. Normalmente uno empieza a hacer el resumen de ideas potentes y como tenemos poquito tiempo, quiero recoger un llamado muy potente del Procurador Delegado en Asuntos Ambientales y tiene que ver con la pertinencia de esas herramientas. La presentación que nos dio de esos fallos estructurales que tenemos, por ejemplo, en materia de deforestación y seguimiento de sentencias, son definitivos. Cuando estamos ahí en el Congreso promoviendo la ratificación y aprobación del Acuerdo de Escazú, eso fue lo primero que nos pusimos. ¿Cuál es el rol del Acuerdo de Escazú para combatir los delitos ambientales? Entonces, gracias, Procurador, por esto. Me parece único la última partecita, disponible al público, oportuno, transparencia, clave, porque eso nos da la transformación que necesitamos. Me voy para María Fernanda, 3 ideas corticas, acuérdense que les prometí que no me iba a demorar. Arme una pregunta, María Fernanda, ahí. ¿Cómo valorar económicamente la naturaleza, incluyendo criterios de justicia ambiental? A partir de esa pregunta, no se la voy a hacer ahorita, más tardecito se la hago, estoy recogiendo un poquito las ideas. A partir de esa pregunta surgen esos aportes que vi ahí, pues promoviendo diálogos, ciencias, saberes, conocimientos e integrándolos para que esas soluciones transformen. Y algo que me gustó mucho, que lo estábamos hablando ahorita, el aporte de las mujeres científicas colombianas en temas emergentes y claves como la inteligencia artificial. No hay necesidad o no es necesario siempre irnos para otro lado. Acá tenemos a una mujer científica colombiana, pionera en estos temas, que hay que impulsar. Entonces, clave en esa valoración. Ahora sí, Carlos, voy a empezar a hacer una pequeña introducción, porque así lo hilo mejor, de 3 ideas que me parecieron a mí maravillosas de esa presentación. Estos son ideas, estos son reflexiones, no es ni siquiera acercarme a hacer una síntesis o interpretación. Primero, algo central que hemos hablado mucho también con el Procurador, clave para la prevención de los delitos ambientales, el ordenamiento ecológico del territorio. Y esa figura del embargo de zonas deforestadas pareció brutal, y hablar de catastro rural y ver esa incidencia que tiene el ordenamiento ecológico del territorio. El rol de los jueces, Carlos, que ahorita la pregunta va un poquitico hacia allá, los que hemos hecho litigio estratégico ambiental, sabemos el rol importantísimo que tienen los jueces. Y ya para cerrar y hacer la pregunta, me encantó, quisiera después, si da el tiempo, conocer un poquito más ese índice o esa figura de riesgos de deforestación. Me parece que ahí tenemos un potencial bien interesante. En ese sentido,
quiero comenzar conversando con Carlos una pregunta central que recoge lo que hemos venido conversando y es: ¿cuáles considera que son los principales retos en términos de transparencia y corrupción que se han presentado en esa plataforma, en los ejercicios que usted ha desarrollado, y cómo han logrado superarlos? Y la cuñita, si ahí tiene alguna incidencia el rol de los jueces. Gracias, Carlos. Gracias por la pregunta. La parte técnica de monitoreo y herramientas de inteligencia artificial fue superada. Creo que ya tenemos capacidad para monitorear, detectar los problemas. O que precisamos avançar é na área de acesso aos dados de autorização e permissos de deforestação, de todas as atividades agrícolas, de mineria, etc. E esses dados não estão estandarizados, não são generalmente generados em escala nacional e subnacional. Os bancos de dados não se cruzam facilmente, não há acesso fácil para esta informação. Muitas vezes necessitamos aplicar uma lei de acesso à informação para obtermos. Então, temos que avançar muito nessa área. E os algoritmos de inteligência artificial necessitam de bons dados. E uma vez que acessamos esses dados, necessitamos fazer uma avaliação da qualidade dos dados. Esta é uma área que necessita melhorar também. Muitas vezes, os permissos não são claros, não estão seguindo rigorosamente a legislação, e isso dificulta bastante criar os algoritmos. Então, essa é uma área crítica que necessitamos avançar. Como avançar? Com este tipo de monitoreio independente, com as parcerias com as instituições oficiais, temos operações técnicas, e para demonstrar o uso efetivo, que é possível usar a informação, e com isso avançar com este controle de ilícitos ambientais. Então, para mim, nosso grande desafio é acesso à informação de qualidade e mais transparência nas instituições públicas que detêm estes dados. E não há retos na parte técnica, que está avançando muito rapidamente com algoritmos. Os algoritmos são compartidos, o conhecimento está compartido e os dados satelitais, muitos dados estão disponíveis. Então, o que precisamos avançar nesse aspecto. Segundo aspecto é avançar mais rapidamente na esfera judicial, porque só uma cifra importante, com essas sentenças que foram aplicadas na justiça, temos ao redor de 500 milhões em multas, milhões de dólares em multas, e uma cifra muito pequena, menos que 1% de pago dessas multas. Então, a lei tem que ser aplicada com rigor. Caso contrário, não vamos avançar também. Esses são os dois pontos críticos: os dados e a aplicação efetiva da lei. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Central esa parte de generación de conocimiento, en especial si consideramos los sitios alejados y el rol de los pueblos indígenas, y más importante aún, el rol de la academia. Entonces, ¿cómo vamos trasladándonos un poquitico acá al lado de María Fernanda para hacer una pregunta central, hilando esos sectores? ¿Cuáles son los principales retos que tienen las plataformas propuestas desde el sector privado para que tengan un impacto efectivo e integral en la transparencia y la prevención de la corrupción en estos temas ambientales? Bueno, pues gracias por esa pregunta. Creo que hay 3 elementos que hemos de trabajar en paralelo. El primero, la tecnología bien entendida, es decir, es tecnología más ciencia, porque nosotros somos creadores de esa ciencia y tecnología y hemos de construirla. Científicos, ingenieros e incluso personas que no son del área de la ciencia y tecnología, abogados, economistas, administradores, todo eso tiene una unión de profesiones. Entonces, lo primero es eso, la tecnología bien entendida con la parte intelectual bien manejada. La segunda es la educación, porque cuando nosotros nos enfrentamos a diferentes segmentos de personas para hablar de ese tipo de temas, desde los niños hasta los ejecutivos, nos damos cuenta de la falta de información y de la formación que hay en inteligencia artificial. No hay. No hay información en inteligencia artificial, no hay formación, no hay educación y tampoco relación con el medio ambiente.
Fíjate que nosotros cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos sobre todo de lo que hace Facebook o de lo que hace Google, pero no estamos hablando de la inteligencia artificial importante. Bueno, es mi opinión, esa es la importante, la de la naturaleza. Y la tercera tiene que ver con la parte legal, precisamente, donde está el Estado también, digamos, involucrado. Y es que el problema es que nos puede llegar a pasar lo que pasó con las nuevas tecnológicas, en que crecieron tan rápido que llenaron el mundo. Google creció rapidísimo, Facebook creció rapidísimo, Airbnb, todas esas tecnológicas gigantes, Uber, llegaron tan rápido que ni siquiera hubo tiempo para regular. Y están en el mercado hace años y todavía no se han regulado. Entonces, ¿cómo podemos conseguir que la parte legal, la parte jurídica, entienda bien qué significa lo que estamos haciendo, que profundice, que se creen incluso licenciaturas completas en Derecho de Inteligencia Artificial enfocado al medio ambiente, porque es tremendamente importante? Entonces, yo lo trabajaría básicamente por esas 3 líneas. Pues eso es un llamado casi personal para los que estamos ahí en las facultades de Derecho, que pues somos de los países, si no el país con más abogados, dirían algunos por metro cuadrado. Pero entonces ahí nos toca porque también hay una emergencia en la educación superior, ¿no? La falta de motivación, la deserción escolar, esto puede ser algo que nos lleve a un aprendizaje experiencial con aportes a transformación de problemáticas muy complejas. Muchas gracias, María Fernanda. Bueno, Gustavo, vamos a conversar. Yo sí lo digo, Gustavo, porque tengo una gran relación con usted y lo admiro mucho, entonces yo quisiera comenzar esta pregunta. Esta pregunta la elaboré ahí viéndolo más como procurador, pero se la presento como cercano y como amigo, pero parece para una tesis de doctorado. Le pido disculpas. ¿Cuáles son los aspectos más novedosos e innovadores de las experiencias tecnológicas y de los sistemas de información propuestos por ustedes, y cómo están afrontando los retos asociados? Fortalecimiento de capacidades, gestión pública transparente y prevención de estos delitos. Sí está durita, perdón. Sí, está un poco compleja, pero bueno. Digamos que por fortuna en la concepción de todas estas herramientas hay una columna vertebral, un eje estructural, y es, de un lado, lucha contra la corrupción, efectivamente, pero además el vínculo inescindible y necesario entre lucha contra la corrupción y transparencia y acceso a la información. Por eso, digamos, siendo infidente sobre lo que fue en la Procuraduría General de la Nación el proceso de revisión y análisis para fijar y adoptar la postura sobre el acuerdo de Escazú, buena parte de los análisis que se hicieron fueron asociados a esas otras misionalidades, propósitos que se lograban con la aprobación del acuerdo, y particularmente cómo el acceso a una información oportuna, transparente, cierta, veraz, no solamente garantizaba la participación informada de la ciudadanía, sino adicionalmente fortalecía el control social y favorecía la lucha contra la corrupción en ese sentido. Y quiero señalar cómo un derrotero nos lo marcó la experiencia misma. Toda la iniciativa de la Procuraduría General de la Nación a través de un proyecto que es el de Colombia sin minería ilegal y sin mercurio, se gesta a partir de la denuncia de un ciudadano, de un veedor ciudadano en Santander, en la cuenca del río Suratá, que dice: el mercurio, las concentraciones, los niveles de concentración de mercurio en el río Suratá están muy por encima de los niveles máximos permitidos por las normas de la OMS. Un pensionado de la empresa de acueducto que nos conduce a hacer unos monitoreos, unos muestreos, a identificar efectivamente más de 160 veces de niveles de concentración por encima de los máximos permitidos en la cuenca del río Suratá de mercurio, e identificar cómo la acción y la omisión, sobre todo de servidores públicos y particularmente de alcaldes municipales, da lugar a una permisión con las actividades de extracción ilícita de minerales. Y ello hoy en día da lugar a la primera sanción de destitución e inhabilidad de un alcalde, una alcaldesa municipal, por precisamente el incumplimiento de sus deberes frente a ello. ¿Y a qué voy? A que esta herramienta precisamente estas herramientas tienen que favorecer todas las misionalidades, pero eso requiere de una parte
y lo ha dicho Mauricio hace un rato, el sostenimiento, la sostenibilidad, digamos, pero de otra parte también el encontrar, y esto ha sido como la búsqueda permanente, ¿qué más hacemos con esta herramienta? ¿Cómo más nos puede servir? No nos quedemos solo en mirar las vías ilegales, los parches de deforestación, sino que trabajemos y pensemos, por ejemplo, en lo que les contaba sobre la maquinaria amarilla. Pensémonos en otro tipo de conductas y otro tipo de actos que pudieran encontrar una respuesta desde el punto de vista del uso de la tecnología en estas herramientas. Y la otra que me parece que es muy relevante y es fortalecer la capacidad punitiva y sancionatoria del Estado. Eso es fundamental. Estas herramientas, la herramienta de seguimiento a los procesos sancionatorios ambientales es determinante para que un procurador judicial tenga claro cuándo sí o sí tiene que intervenir en un proceso sancionatorio. ¿Eso en qué redunda? Control a la corrupción, mayor transparencia, garantía de legalidad en los procedimientos administrativos, y eficacia, porque si logramos que el proceso administrativo sancionatorio sea eficaz, realmente estamos logrando la finalidad que tiene el ejercicio de la autoridad ambiental. Digamos que esos son como los aspectos que podría resaltar. Muchas gracias. Pregunta. Una cuñita chiquita para salir ya a la otra ronda que va a ser corta. Tocas una intersección que es importantísimo en este día y en esta celebración, en este espacio, y es una intersección clave, la protección de las personas defensoras del ambiente, denunciantes de corrupción. Esa categoría específica, compleja y un poquito transversal, hay que tenerla en cuenta, hay que estudiarla y hay que ver ahí cómo se tienen medidas preventivas. Entonces, confirmando y dando mi palabra, yo les dije al inicio, les voy a garantizar el derecho a la alimentación a todas las personas que están acá, por eso vamos a salir más temprano, vamos a hacer un mensajito corto para que cada uno de nuestros invitados, invitada, nos dé un llamado puntual, un mensaje de cierre que de pronto diga me quedó faltando tal cosita, algo cortico. Empezamos por Carlos, después María Fernanda y cerramos con Gustavo, y así cerramos, ¿vale? Gracias, Carlos. Sí, mi mensaje es que tenemos que aumentar la transparencia y acceso a los datos públicos para combatir los ilícitos ambientales. Y no tenemos mucho tiempo para revertir ese escenario porque estamos en curso con la emergencia climática, que es otro vector que va a crear muchos problemas de salud, de producción de energía, de producción de seguridad alimentaria. Entonces, necesitamos avanzar y parar la deforestación ilegal inmediatamente. Este es mi mensaje clave para todos pensarnos cómo seguir con eso. Bueno, a mí me gustaría que pensemos o reflexionemos en qué pasaría si como colombianos pensamos de otra manera. Nos hemos dado cuenta nosotros trabajando con los equipos acá que tenemos un talento único y nosotros estando fuera de Colombia y desarrollando nuestro talento sabemos que tenemos un talento único. Si nosotros nos unimos y pensamos todos en una misma dirección, de manera unida, no tan segregada como muchas veces pasa aquí en Colombia, que cada uno quiere hacer lo suyo. Si conseguimos saber que esta naturaleza que tenemos acá es la mejor del mundo, si conseguimos darle el valor que tiene nuestra naturaleza, en muy poco tiempo, les garantizo que en muy poco tiempo podremos ser el país más rico del mundo, con la mejor tecnología y ofreciendo las mejores soluciones ambientales. Y no tenemos que tener dinero para eso, tenemos que ordenarnos, organizarnos y trabajar para ello. Gracias. Yo creo que un mensaje que hemos tratado de difundir en estos 3 años ha sido más conocimiento, más intercambio de conocimiento, de saberes, más información, menos especulación en la toma de decisiones para la defensa y la protección del ambiente. Por ende, más prevención, menos precaución, lo hemos señalado de una manera clara en muchas oportunidades. Y ejercicio de liderazgo, entendiendo que el liderazgo no necesariamente supone el que está aquí parado, digamos, conduciendo la opinión y el quehacer de los actores, sino realmente es la toma de la decisión como aquella de ese veedor ciudadano que él solo decidió concurrir a la Procuraduría y exigir que hubiese una acción concreta y un control sobre las autoridades. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y todas.